Nuestro siguiente ejemplo es It should stop raining soon. It should stop raining soon. Debería parar de llover pronto. ¿Sí? Fíjense cómo parar de llover es stop, que significa parar, y de llover, o de lo que sea, es el verbo en gerundio. Fíjense qué curioso. El verbo to rain, que significa llover, con la terminación propia del gerundio. Así que recuerden, parar de, o tal cosa de, y el verbo entonces sería en gerundio, como aquí. Recuerden que lo que les expliqué en la clase pasada, en inglés no podemos jamás omitir el sujeto o el pronombre personal. Por ejemplo, en español, cuando decimos llueve o va a llover, ¿cuál es el sujeto? No estamos diciendo ningún sujeto, ¿verdad? Solamente tenemos el verbo, llueve. ¿Y quién es el sujeto? En realidad es un sujeto abstracto, ¿verdad? O llueve, ¿quién es el clima? Eso. En inglés, como gramaticalmente es incorrecto omitir el sujeto, entonces utilizamos el pronombre personal it, que sería eso, ¿bien? Y se utiliza en este caso para decir llueve, ¿tá? O que va a llover. Entonces decimos, eso debería parar de llover pronto. La palabra soon significa pronto. Bien, otro ejemplo con should, pero en este caso negándolo, con la negativa. You shouldn't say that. You shouldn't say that. Tú no deberías decir eso, o no deberías decir eso. Tú no deberías decir eso. Recuerden que cuando negamos un verbo o una acción en inglés, va primero el verbo y luego va la palabra not, después del verbo, ¿sí? En este caso, shouldn't es la abreviación de should not, ¿sí? Should not, que significa no deberías, se abrevia de esta forma, shouldn't, ¿sí? Y shall not, que sería la negación de shall not, se abrevia así, shan't, ¿sí? Entonces podemos decir, I shan't talk to him. I shan't talk to him. Yo debería no hablar con él. ¿Sí? O sea, aquí es el contexto y el sentido común o la intuición que nos indica si esto debemos traducirlo como yo no debería hablar con él o yo debería no hablar con él. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es yo debería no hablar a él, pero el contexto nos diría que es con él, ¿sí? Bien, entonces ya vimos, shall y should también admiten negativo, que es shall not o should not, o en el caso de la abreviación, shouldn't o shan't. Bien, con esto terminamos de ver nuestro tercer verbo modal. Ya vimos el verbo to can, el verbo may y ahora vimos el verbo shall. Y nos quedan will y must, que esos son los 5 verbos modales principales, ¿sí? Porque después hay otros verbos que pueden utilizarse como verbos modales, pero que no son exactamente verbos modales, ¿sí? Como por ejemplo need, to need, necesitar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verbo need puede utilizarse como verbo modal cuando decimos yo necesito hacer algo, ¿sí? O puede utilizarse como un verbo común. Por ejemplo, yo necesito un lápiz. ¿Bien? Por eso vamos a ver solamente estos 5 verbos principales que son can, may,
shall, y los que nos quedan, will y must. Así que nos vemos en la clase que viene. Gracias.